honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es Jehová. Digno de alabar. Grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Todos, grande es tu nombre. Y vamos a movernos bajo este título que es el ensayo de nuestra redención. Amén. Ensayo de nuestra redención. Es importante que entendamos esta parte. Vamos a leer nuevamente en Levítico capítulo 23. Ahí en el verso 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Amén? Entonces, vean lo que dicen las fiestas solemnes. ¿Amén? Tenemos que entender cuáles son las fiestas y la solemnidad de estas fiestas. Y dice que serán fiestas solemnes de Jehová, no de ningún otro, sino de Jehová Dios. Dice, las cuales proclamaréis
como santas convocaciones. Esa palabra convocación es la misma palabra en hebreo que significa ensayo. ¿Ok? Esa palabra convocación en el hebreo tiene la connotación de ensayo. Entonces podríamos leer así: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santos ensayos, serán estas. ¿Ok? Como ensayos. Dice el verso 3: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ensayo. ¿Ok? Ningún trabajo haréis, día de reposo de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Ok? Amén. 6 días se trabajará. Tenemos que entender una parte importante. Primero, la semana de Dios. Amén. ¿Cuál es la semana de Dios? ¿Cuál es lo que nos instruyó o qué nos instruyó el Señor de cuál es su semana, su cronograma? ¿Cuál es el horario que Dios estableció? No el de los hombres, porque ciertamente nosotros nos regimos ¿bajo qué? Bajo un horario pagano, ¿cierto? Nuestro calendario es un calendario pagano. Bueno, nuestro no, el que nos presenta el mundo. ¿Sabían ustedes que este calendario, que se llama el calendario juliano, de meses, de días y de años, representa adoraciones a dioses falsos? Por ejemplo, el día lunes se adora a la luna, el día martes se adora al dios Marte, el día miércoles se adora al dios Mercurio. ¿Ok? Y cada uno de estos dioses tiene su respectiva adoración en ese día. Pero ¿cuántos sabían que el primer día de la semana es el domingo? Y no se llama domingo, se llama el primer día. Domingo le llaman en el calendario pagano. ¿Ve? ¿Por qué domingo? Porque es una adoración a los dominicos. ¿Sabían ustedes que el sacerdote que está allá en Roma es de la orden de los jesuitas, que nació con los dominicos? Entonces, démonos de cuenta del calendario que el Señor estableció para nosotros. ¿Quién es, por ejemplo, en qué mes estamos actualmente? Febrero. En febrero. ¿Pero saben qué significa febrero o de dónde viene? De Febrúa, que es la diosa de 2 cabezas. Lastimosamente nosotros no tenemos ese entendimiento hasta ahora, porque el Señor nos empezó a revelar. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con lo que el Señor estableció. Amén. Con las fiestas de Jehová, con el calendario del Señor. Por eso habla primero de la semana de Dios. El primer día, ustedes van ahí a Génesis 1:1, 1:2, capítulo 2, y dice: y en el primer día el Señor creó ¿qué? Los cielos y la tierra. O sea que hay algo especial en el primer día, que es la creación. El segundo día tiene algo especial. El tercer día tiene algo especial. En el cuarto día, dijimos hace unas semanas atrás, que el cuarto día es cuando las estrellas del cielo tienen que anunciarnos la palabra de Dios, el mensaje. Y el cuarto día aquí lo llaman Mercurio o miércoles. ¿Sabían que a Pablo en cierta ocasión le dijeron que era Mercurio? Porque él era el que hablaba. Decía: ese es el Mercurio, ese es el dios Mercurio. Y al otro le decían Júpiter. Mire qué tremendo. ¿Ah? Entonces nosotros nos movemos según el calendario de Dios, según los días del Señor, la semana de Dios. Dicen: 6 días trabajarás, pero al séptimo día descansarás. ¿Okay? ¿Cuál es el séptimo día? El Shabbat, el sábado. En la escuela dominical hablamos un poquito acerca de este día.
Amén. El sábado no es como la mayoría de las personas lo ven, como si fuera algo religioso. Dice, entonces nos vamos a volver judíos. No, somos hebreos. Somos parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y como pueblo de Dios, dice ahí en la epístola de los Hebreos, que tenemos que seguir las pisadas que se escribieron acá en la antigüedad. También lo dice el libro de Corintios. Allá de Corintios. O sea, porque estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. Para que seamos amonestados, para que seamos enseñados por ellas. Amén. Entonces, hermanos, nos queda algo tremendamente por delante, que es las fiestas del Señor. Empezar a ensayar las fiestas solemnes de Jehová Dios. Amén. ¿Quieren caminar como pueblo de Dios? Tenemos que caminar con el Señor. Bendito Dios, porque para eso el Señor nos llamó. Parte de la semana de Dios es entender que, como decía el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro, que un día para el Señor es como 1000 años y que 1000 años es como un día. Amén. Entonces, si la fiesta de Jehová Dios es de 7 días, estamos hablando que la semana de Jehová Dios es de 7000 años. Amén. Y según el calendario hebreo, hasta ahora, hasta este día, estamos en el año 5781. 82. 81. Ahorita empieza el 82. Empezó el 81, en la fiesta del otoño. Según los estudiosos, hay un balance de 200 y tanto de años que lo están estudiando todavía ya los estudiosos en Jerusalén, que le hacen falta a estos 5781 años. Si nosotros vemos que 5781 a 6000, ¿cuánto le hace falta? Unos 219, tal vez. Y si los hermanos allá en Jerusalén pueden comprobar de que ese déficit de años que están perdidos todavía, que no los encuentran, se pueden sumar con estos 5781, ¿cuánto cumpliríamos? 6000. Es decir, que se cumpliría el 6º día. ¿Me están siguiendo? Y dice que 6 días trabajarás, pero al 7º día descansarás. ¿No es precioso esto? Lo que quiere decir que nuestra redención viene pronto. Amén. Quizás haga falta 200 años para que se cumplan el 6º milenio, pero si encuentran los hermanos estos 200 y pico de años que hacen falta, estaríamos a las puertas de que nuestra redención esté aquí. Que el Señor Jesucristo aparezca en las nubes. La pregunta es, ¿estamos preparados para este gran día? ¿Estamos viviendo como pueblo de Dios, santificando las fiestas de Jehová Dios para este gran día? ¿O estamos ensayando quizás otras fiestas? Porque ciertamente dijimos en la escuela dominical que el Señor estableció las fiestas del Señor. 7 fiestas estableció Él y se tenían que cumplir. La primera fiesta de esas era la Pascua. Amén. Esa es la primera fiesta. Que la Pascua encierra 3 fiestas más. Amén. O sea, son 3 importantes, que son Pascua, que se llama Pesach, Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Pero en Pascua se cumplen 2 fiestas
3 fiestas en medio de Pascua y de Shavuot, de Pentecostés, que es los panes sin levadura, la ofrenda del cereal y Pentecostés, o sea que son 4. Esas 4 primeras fiestas ya fueron cumplidas, las cumplió el Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él fue nuestra Pascua. Amén. Pero ¿qué pasaba? Porque los judíos no lo comprueban. Ellos dicen que no creen en Yeshua porque Yeshua no es el Hijo de Dios. Pues resulta que así como dice acá Levítico 23, dice: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santos ensayos, santas convocaciones. Pues los judíos por cientos y cientos de años se la pasaron ensayando. Todos los sábados mataban un corderito. Venía el sumo sacerdote y escogía el mejor cordero y lo llevaba hasta el altar, lo sacrificaba. Y eso era un ensayo de aquello que había de venir. Pero ese día resulta que Jesús subió en un pollino. Y entonces le sacaron las palmas y el Señor le decían: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de David. Y resulta que el sumo sacerdote se enojó porque él no era el cordero lo tenía él ya preparado, pero era un corderito. ¿Qué pasó con todo lo que ellos ensayaron? Porque el que subía en el pollino, en el burrito, era el Cordero de Dios. Se encargaron, se preocuparon más de la religión, de la tradición, y no pudieron reconocer el Cordero de Dios. Mire qué tremendo. Y resulta que cuando vino Jesús, después que lo juzgan, ahí viene la última semana que la narra el apóstol Juan, dice que viene en la Santa Cena, él dice: este es el pan, este es el vino, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Entiendan, hermanos, que para esto he venido. Esto se lo dijeron a Abraham allá en el pasado, pero hoy se los digo yo a ustedes: para esto he venido. Y he aquí lo que se le dijo a Abraham. ¿Qué se le dijo a Abraham? Abraham le dijo a Isaac: coge esa madera, póntela en el hombro y nos vamos, porque Dios dijo que había que sacrificar a Isaac. Cuando llegaron al monte Moriah, dice que Isaac se quitó la madera y le preguntó: pero ¿dónde está el corderito para el sacrificio? Y Abraham, ¿qué dijo? Dios se proveerá de sacrificio. Y dice que cuando iba a matar a Isaac, vino el ángel: no lo mates, porque sé que por tu obediencia muchos se salvarán. Y cuando volteó a mirar, había un corderito en medio de una zarza y de unas ramas. Pues cuando va Jesús al mismo monte Moriah, que es donde está Jerusalén, ¿qué llevaba Jesús en los hombros? La madera para el sacrificio, la cruz. Entonces, cuando llega hasta el monte, Juan dice: yo vi y yo escribí, soy testigo de lo que vi. Dice que Dios sacrificó a su propio Hijo, y lo sacrificó para que ustedes y yo fuéramos salvos. Amén. Y así cumplir con las fiestas de la primavera, que era la Pascua. Por medio de ese sacrificio y de la sangre preciosa de Jesús, nosotros seríamos salvos y seríamos limpiados de todo pecado. Amén. Y allí se cumplió los primeros 4 días, la primera fiesta. Amén, que es Pesach. Después, a los 50 días, viene ¿qué? Shavuot, Pentecostés. Amén. Y viene el Espíritu Santo, que es ese mismo Espíritu Santo que está con nosotros acá, que les está moviendo en su mente y en su corazón, dándoles entendimiento, diciéndoles: pero qué tremendo es esto. ¿Por qué antes no me lo habían dicho? Porque no era el tiempo. Ahora es el tiempo, hoy es el tiempo agradable del Señor. Amén. Y entonces viene el Espíritu Santo en y se lanza el Señor con su quinto evangelio, porque
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, narran la fiesta de la Pascua, el cumplimiento de la Pascua y de Pentecostés. Pero tenía que venir el 5.º evangelio. ¿Cuál es ese 5.º evangelio? El evangelio de Jesucristo, de la revelación de Jesucristo. Por eso las personas no entienden Apocalipsis. Usted va a Apocalipsis 1 y dice revelación de Jesucristo. Y el Señor empieza a revelarle al apóstol Juan, que es representación de la iglesia, y le dice, esta es la revelación de Jesucristo, porque ya la primera ya fue cumplida. Ahora nos preparamos para el ensayo de nuestra redención. ¿Cuál es la fiesta que falta? Ya se cumplieron 4. ¿Cuál es la fiesta que falta? Faltan las fiestas del otoño, que en esas son las que estamos nosotros ensayando. Por gracia de Dios, ya ustedes y yo pudimos comprender el panorama de esta fiesta. La primera, las trompetas. Amén. ¿Se dan de cuenta que el Señor sí nos da el sentido de estudiar? Me escribieron desde Argentina, oiga pastor, ¿y usted por qué solo enseña Apocalipsis? Porque eso fue lo que me mandó el Señor a enseñar en este tiempo. No lo comprendía hasta hoy. ¿Por qué estás enseñando las trompetas? Porque estamos viendo el ensayo de que pronto vendrá nuestra redención. Y empieza con la fiesta de las trompetas. Las fiestas de las trompetas son el anuncio de las cosas que van a suceder en esos tiempos. Cosas terribles. Meteoritos, el agua se convierte en sangre. Terrible. Después de las trompetas, ¿qué viene? Sukkot, que son los tabernáculos. Oiga, ¿y cuándo va a pasar eso? Pues en el 7.º mes, ¿no es que el Señor es perfecto? ¿Y cuál es el 7.º mes? Pues el 7. Contemos. El 7.º mes es cuando viene el cumpleaños de Yeshua, de Jesús. Aviv, que es el primero, el mes de Aviv, que es abril, la Pascua. O sea que estamos hablando de septiembre, octubre. Por eso Sukkot es en septiembre, octubre. Allá tenemos a Jaime que nos comprueba esto. Allá tienen tremenda fiesta, porque los judíos entienden las fiestas. Pero el pueblo santo, el que tiene el Espíritu Santo, hasta ahora las está palpando. Usted le dice, hay que celebrar el cumpleaños de Jesús, y celebran el 24 de diciembre, el 25, perdón. ¿Saben que el 25 se celebra al dios Sol? Al dios Tamuz. Y ahorita viene Pascua, y en vez de celebrar la Pascua, celebran Easter, a la diosa Esther, o Istar, que se la pasa convirtiendo aves en conejos y que se suelta poniendo huevos. Y eso es lo que se celebra entre los cristianos. ¿Por qué? Porque no comprendemos las fiestas de Jehová Dios. Amén. Pastor, usted está citando solo el Antiguo Testamento. No, lea el libro de los Hebreos. Dijimos en la mañana. Ahí se lo especifica el Espíritu Santo así. ¿A qué cultura pertenecemos nosotros? ¿A los hebreos o a los cristianos? Porque ciertamente los cristianos practican la cosa de los cristianos. Adoración al sol, adoración a la reina del cielo, adoración. Pero estamos tan peleados nosotros con los hermanos judíos que no queremos aprender de ellos. Y ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Y nosotros tenemos mucho que compartir con ellos. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y ellos tienen este misterio. Amén. Entonces estamos en el 6.º día. 6.º milenio. Como el 6.º milenio no comienza a partir del 6.000. No. Aprendamos a contar. Aquí tenemos una matemática.
Cronológicamente empezamos desde 0, no desde 1. De 0 a 1, 1. De 1 a 2, 2. De 2 a 3, 3. De 3 a 4, 4. De 4 a 5, 5. De 5 a 6, 6. O sea que este es el sexto milenio. Cuando se termina el 6, comienza el 7. Así es en matemáticas, ¿verdad? Amén. ¿Ves? Entonces, estamos en la semana de Dios. Ubiquémonos en la semana de Dios. Ya se cumplieron las fiestas de la primavera. Nos preparamos para las fiestas del otoño. Y el Yom Kippur que nos falta, esa es la redención. ¿Cuál es el día del Yom Kippur? Que cuando venga la fiesta, cuando venga el Señor, se le presentan delante del Señor. Decía que el sumo sacerdote entraba a la presencia del Señor y él recibía el perdón y salía él. Si salía vivo del tabernáculo, salía y decía las palabras de Números capítulo 6. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová tenga de ti misericordia. Pero si no salía el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, era porque el Señor no había aceptado el sacrificio. Y leímos en el libro de los Hebreos que Él entró una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que fuimos aceptados. La sangre de Jesucristo fue aceptada por Dios Padre. Amén. Por eso ahora tenemos entrada delante de Dios en oración. ¿Para qué? Para que el Señor nos presente esas maravillas de sanidad. Amén. Testimonios de gente que se sana, de gente que se salva. Porque Jesús hizo la obra, pero ahora Jesús prepara su regreso, y ese regreso es en las fiestas del otoño, en el séptimo día. Amén. ¿Saben que a las personas les gusta más el final? ¿Por qué la iglesia no aprende? ¿Por qué las iglesias, y no solamente esta, sino las iglesias cristianas, por qué no aprenden de esto? Porque tenemos una mentalidad occidental. Tenemos que volvernos a la mente de Cristo, a la mente hebrea, para comprender. A nosotros nos gusta el resultado, ¿cierto? Pero no nos gusta el proceso. Hay una gran diferencia entre los hebreos de allá, de donde está Israel, y los gentiles que están aquí, o los hebreos que están acá. Hay una gran diferencia. La gente de allá les encanta el proceso. A ellos no les interesa el resultado. A ellos les interesa el proceso. Pero a los de acá, los de América, nos encanta el resultado, pero no nos gusta el proceso. ¿Cierto? ¿Cuántos son así? ¿No? Les voy a decir un par de ejemplos y ahí sí van a alzar la mano. La gente de allá compra un computador, una televisión, ¿cierto? La ponen en el carro y llegan a la casa. Simultáneamente aquí está pasando lo mismo. Compramos el computador o la televisión, la ponemos en el carro y llegamos a la casa. En la mente de la persona o del padre de familia que compró esa televisión allá en Oriente, en su mente está, ¿qué será lo que dice el manual de instrucción? ¿Qué será lo que dice? ¿Cómo encajarán las piezas? ¿Cómo habrá que ponerle la antena para que funcione? Simultáneamente, el de acá de América va en el carro pensando en romper la caja, sacar la televisión y conectarla. ¿Cierto? Llegan a sus casas, cada uno, abren la caja, el señor de Oriente abre la caja, saca el manual y cierra la caja. Y se sienta a leer el manual. Y hay veces que los manuales son de este grosor, ¿cierto? Y entonces la familia está ahí, ¿y a qué horas va a abrir la caja? Pues no, espere que lea yo las instrucciones. En América, llega el papá, el hijo y la mujer, abren la caja, sacan la televisión, cogen todo el plástico, lo envuelven y allá quedó metido el manual.
Y junto con la caja, boten eso, que eso no sirve. Nuestra intuición hace el resto. Conéctelo. ¿Pero a dónde? No sé dónde lo encuentre, conéctelo. ¿Y de dónde se prende? Espíchele todos los botones que de algún lado va a prender. Y dele para acá y dele para allá, la cosa no avanza. Hasta cuando el papá dice, vaya, mira allá en ese mugrero que dejamos allá a ver si está el manual. Por ahí tiene que decir de qué botón se prende esto. Y el manual decía, sí, claro, abra el control remoto y póngale pilas. ¿Ves? En Oriéntelo, papá viene y dice, ya leí el manual, se gastó 2 días leyendo el manual porque viene de este tamaño. Abran la caja, sáquenlo, póngalo, sáquenlo, abran el control remoto, póngale las pilas, enchúfalo y póngale la antena. Y prendió la televisión. ¿Por qué? Porque ellos están más preocupados por el proceso. A nosotros nos gusta más el resultado. ¿Amén? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Por qué la iglesia piensa de esa manera? Nosotros queremos que Cristo venga ya. Ya nos queremos ir con el Señor en el arrebatamiento. Miren esto. No existe arrebatamiento. Vendrá el Señor en su gloria en el tiempo determinado por Dios, porque Él va a cumplir las fiestas del Señor. Pregunta, ¿se están preparando ustedes para eso? ¿O estamos pensando en el resultado? Eso es algo que tenemos nosotros que meditar. Es como cuando vemos una película, una serie de televisión. ¿A quién le gustan las novelas? No, porque es pecado. No, alguna vez hemos visto novelas. A mí me gustaba una que se llamaba Hasta que la plata nos separe, una película colombiana, muy chistosa. Me gustaba porque era chistosa. Pero yo quería saber qué era lo que iba a pasar al final. Y resulta que en las novelas, generalmente, usted ya sabe qué es lo que va a pasar al final. ¿Cierto? Bueno, la muchacha se queda ciega, después viene el millonario, se casa con ella, después algo le pasa, pero a la final se casan. ¿Ustedes han visto novelas de Oriente, coreanas o chinas alguna vez? Mire, duran como 5 años. Y al final muere el esposo. Y usted dice, pero me gasté todo este tiempo para ver que muera el esposo. Y dice, pues ese es el final. ¿Qué más quiere? ¿Sí ven la diferencia? Nosotros ya sabemos el final. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a esperar el resultado, pero no le ponemos cuidado al proceso. Hace poco terminé una serie, no se la recomiendo, pero si la quieren ver, véanla. Se llama Game of Thrones, los Juegos de los Tronos. Y eso es una cosa tremenda, sangrienta, son como 9 temporadas. Y a la final mueren y al rey lo mandan al desierto. Y usted dice, pero qué final tan... Dice, no, obsérvelo desde la perspectiva de la realidad. El proceso te va a enseñar y te va a mostrar lo que realmente sucede. Porque si lo vemos de la manera fantasiosa, pues seríamos como las novelas, ¿no? Yo ya sé qué es lo que va a pasar. Quizás no quede ciega, quizás fue un accidente, pero siempre le pasa algo. Ya sabemos lo que va a pasar. Amén. Entonces, nos preocupamos por las fiestas del Señor, ensayamos las fiestas del Señor, ¿lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, ¿qué tenemos que hacer? Ya conocemos el final. El pastor nos enseñó Apocalipsis. Ya se sabe que viene una cosa tremenda. Pero ¿no le parece a usted, hermano o hermana, que el proceso es el que lo va a bendecir? El vivir con Dios, el caminar con Dios día a día. Tu prueba es la que te va a bendecir. A Abraham se le dijo, Dios se proveerá de sacrificio. Abraham le dijo a Isaac, no preguntes por el sacrificio, cuando él era el sacrificio, porque Dios se va a proveer de sacrificio.
¿Ustedes creen que Isaac sabía de eso? No sabía. Ahora nosotros, por lo que pasaron todos nuestros hermanos, sabemos cuál es el final. Sabemos cuál es el final de Satanás. Sabemos cuál es el final de los fieles, de los justos. Sabemos que hay redención, sabemos que hay vida eterna. Amén. Porque Jesús nos lo reveló allá en el quinto evangelio. Dice, hermanos, por el amor a mi nombre, esto es lo que va a suceder en los tiempos finales. Ustedes tienen que practicar esto. Tienen que ensayar esto. ¿Para qué? Para que cuando venga el día, el Señor no venga y los agarre como ladrón en la noche. Porque ciertamente a los que va a caer como ladrón en la noche son a los que no entienden nada de esto. A los que se las van a pasar comprando regalos a Navidad y recogiendo huevitos en Easter. A esos viene como ladrón en la noche. Aunque sean cristianos, aunque vengan a la iglesia, porque se trata de que el pueblo de Dios camine con Dios, obedezca a Dios, guarde su Shabbat. ¿Qué es guardar el Shabbat? ¿Qué dice aquí? 6 días trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Y si ahondamos un poquito más, cuando lo explica más adelante, dice, ni siquiera tu bestia ni tu criado va a trabajar, porque cada uno necesita el día de reposo. ¿Cuál es nuestro reposo? ¿Cuál es nuestro reposo? Esto lo enseñé hace como 2 años atrás, ¿te acuerdas cuando veíamos las jornadas? Cuando tú llegas al Señor Jesucristo, descansa tu alma, llegaste a la salvación. Y Jesús dijo, yo soy el Shabbat, yo soy el sábado, yo soy el día de reposo. Así que si llegaste a Jesús, ya llegaste al día de reposo. Descansa, descansa tu alma, descansa tu espíritu, gózate, edifícate. La cultura judía, ustedes lo pueden ver aquí en Spring Valley, por sus alrededores. El día más busy que hay, el día más ocupado que hay, es el viernes, ¿cierto? Usted los ve correteando las mujeres por la mañana en los supermercados comprando la comida, porque ellos se tienen que abastecer, preparar todo, limpiar toda la casa, sacar la levadura, limpiarla toda, porque a las 4:30 de la tarde por horario de Israel cae el Shabbat. Y a partir del Shabbat ya no se hace nada. Religiosamente, nosotros los juzgamos que porque parecen locos, pero ellos no están locos, locos estamos nosotros. Se cierran las puertas, se cierran las cortinas y se entra en intimidad como familia con Dios. A las 6 de la tarde en la cena, viene el padre de familia, toma el pan y toma el vino y dice las mismas palabras que le dijo Melquisedec a Abraham. Después les dice Jesús en la última cena, este es mi cuerpo. Todas las veces que ustedes lo partan, hágalo ¿en qué? En santa convocación. Recuerden, esto es un ensayo. Recuérdenlo porque pronto vendrá aquel que va a partir el pan con nosotros. Dijo Jesús, no voy a beber más del fruto de la vid hasta cuando esté con ustedes en el reino de los cielos. Amén. Entonces, esto es un ensayo. Amén. Esto es un ensayo porque en el 6º día todo se tiene que arreglar. Los judíos lavan la casa, la limpian el 6º día, viernes. Se dice en el calendario pagano, que representa al dios Venus. ¿Ok? Pero en el 6º día se limpia la casa, se purifica, se abastece. El 6º día se da el diezmo. ¿Sabe cuál es el diezmo que implantó Jehová? Oh sí, poner el sobre acá. No, esa es la ofrenda y usted la dan por amor a Dios. Pero ¿sabe cuál es el diezmo? Que tú procures
a la viuda y al huérfano, que tú les des. Porque en el sexto día ciertamente tú cierras tu casa y tú ya te proveíste de tu comida, te proveíste del abrigo, todo te lo ha dado Dios. Pero ¿qué pasa con la gente que quedó allá afuera? Saca tu 10ª parte y dásela a la viuda, al necesitado, al pobre. Ese es el diezmo. Hay una anécdota que sucedió allá en Jerusalén. Dice uno de los hermanos que escribió, dice, yo iba en un bus en Jerusalén antes del Shabbat y todos iban con sus compras, pero en la estación de bus venía una señora ya mayor con muchas bolsas de compra. Y dice que cuando ella estaba pasando, vio a otra señora viuda, se conoce a la viudez por su vestidura, porque la viuda lleva cilicio o luto, ¿ok? Y dice que la viuda solo tenía una bolsita. Dice que la señora adinerada con muchas bolsas pasó, se quedó mirándola, se detuvo, le quitó la bolsa a la señora viuda y se la abrió y empezó a sacarle las cosas en la calle. La sacó por acá y se la puso. Dice que el hombre que la estaba viendo desde el bus se vio sorprendido y dijo, ¿pero por qué está haciendo esto? Dice que volvió a meter las bolsas, cogió la bolsa de la viuda, dejó las bolsas de ella ahí en el piso y se fue. Dice, en lo que fue y vino, yo me bajé del bus y me quedé tratando de ayudar a la otra persona, siendo buen samaritano. Dice, cuando estaba yo por aproximarme a esta persona, increíblemente volví a la señora adinerada con la bolsa de ella totalmente llena de artículos para comer. Y entendí que ese era el diezmo. Yo te voy a dar de lo que tú no tienes, porque ciertamente el día va a terminar. Yo tengo que arreglar mi casa en el 6º día. Yo tengo que dar mi diezmo en el 6º día. Yo tengo que separar el 7º día para regocijarme en el Señor. ¿Qué más regocijo es cuando tú le das algo a alguien? ¿Qué paz tú recibes en tu corazón? Alguien oró por mí, alguien me dio algo en el día, ¿cuándo? No sé, eso era el viernes, era el 6º día. Esas son las fiestas de Jehová Dios. Cuando Dios, por tu mano, te permite ver esas maravillas. No vale la pena ya dejar de jugar tanto al cristiano y empezar a practicar las fiestas de Jehová Dios. Ciertamente ensayamos. Yo esta mañana lo estaba estudiando porque a mí me llegó un correo muy temprano de que el predicador no podía venir. Le dije, Señor, yo me abandono a ti. Esto no lo preparé, mire. El Señor me lo dio. Yo no lo preparé. Ahí está. Y me recuerda el Señor, me dice, ¿acaso cuándo es que tú das alimento? ¿No lo das el viernes? Y el propósito de dar el alimento aquí el viernes no es para la viuda y para el huérfano. Lastimosamente las personas se han aprovechado de esto. Pero en tu corazón está eso. Hazlo. En tu casa, ¿cuándo partes el pan? ¿El viernes o todos los días? Recuerda al Señor. Recuerda que cuando Él partió el pan se cumplieron las fiestas de primavera. Pero preparémonos, hermanos, porque vienen las fiestas del otoño. Viene nuestra redención. Él viene por un pueblo santo, por una ciudad santa, por una iglesia santa, humilde, obediente, que conoce los misterios de su Señor. ¿A cuánto les gusta el proceso? Amén. Porque el proceso es el que nos da la bendición. ¿Cómo sabes de un Dios poderoso que sana? Porque estuve enfermo. Muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad,
¿Pero por qué? Porque estuve enfermo y no me visitaste. Estuve preso y no me fuiste a visitar. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Dice, pero ¿cuándo lo hice si tú no estabas ahí? Cuando lo hiciste a uno de esos pequeñitos, lo estabas haciendo a mí. Amén. Bendito Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha puesto en sus caminos, porque nos ha permitido comprender en estos últimos tiempos de que fuimos llamados a una nación santa. Amén. A ser pueblo de Dios. Por su gracia, por su misericordia, por su amor infinito, estamos nosotros aquí. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios. Gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar compartiendo en esta mañana, mi Dios, donde tú has emblanquecido las calles, Señor, para que nosotros podamos ver que tú eres el dueño de la majestad, el dueño de la santidad, el dueño de la sanidad, Señor, el dueño de toda liberación, porque en ti descansamos, oh Señor Jesús. Gracias te damos, mi Dios, por enviar a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque Él es el que nos guía y nos instruye, Señor, a toda verdad. Gracias, mi Dios, por este día. Ayúdanos, Señor, a meditar, mi Dios, en estas palabras. ¿Cuándo hemos dejado nosotros, Señor, algo atrás si no es por ti? Hoy queremos dejarlo todo, Señor, para poder cumplir con tus palabras, Señor, con tus fiestas, aquellas fiestas solemnes, Señor, que tú implantaste en tus sagradas escrituras, y que por mucho tiempo, Señor, nos alejamos y decidimos, Señor, seguir las cosas del mundo, seguir las cosas de la tradición, seguir todo aquello que nos separaba de ti. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos a volver, Señor, al camino, a este camino antiguo, Señor, a esta senda antigua, en la cual, mi Dios, hallaremos, Señor, nuestra vida y la vida eterna. Te damos gracias, Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con tu poder, lléname, con tu amor, Espíritu de Dios. Lléname y con tu amor y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de